Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. El último juramento de Esparta. Comienzo del cuento. El polvo aún no se había asentado sobre los campos de Leuctra cuando Dórax abrió los ojos. El silencio era espeso, como si los dioses hubieran girado el rostro. A su alrededor, los cuerpos de sus compañeros yacían en posiciones que ya no tenían sentido. La formación había sido rota, la disciplina quebrada, la gloria desmentida. Dórax no era el más fuerte, ni el más sabio, pero había sobrevivido, no por estrategia, sino por azar. Y ese azar lo pesaba más que el bronce de su escudo. Volvió a Esparta caminando, no por falta de montura, sino porque cada paso era una forma de entender qué había quedado de pie dentro de él. La ciudad lo recibió con la misma austeridad de siempre. Los piedras no preguntaban, los muros no consolaban, los ancianos no miraban. Pero algo había cambiado, no en la arquitectura, sino en el pulso. Ya los jóvenes no entrenaban con la misma furia. Los ancianos hablaban más de tierras que de batallas, y los juramentos, antes pronunciados con fuego, ahora se decían con cálculo. Dórax se detuvo frente al templo de Ares, no para rezar, sino para recordar. Allí, años atrás, había pronunciado su juramento: defender Esparta, honrar la disciplina, morir si era necesario. Pero ahora, ¿qué significaba ese juramento en una ciudad que ya no sabía a quién temer ni por qué luchar? Dórax no tenía respuestas, solo tenía su cuerpo, su escudo y una pregunta que no podía formular. Y así comenzó su última travesía, no hacia otra batalla, sino hacia el corazón de una Esparta que ya no era Esparta. Una ciudad que, como él, había sobrevivido, pero no sabía por qué. Dórax caminaba por las calles de Esparta como quien atraviesa un sueño que ya no le pertenece. Las piedras seguían firmes, los templos intactos, pero algo en el aire había cambiado. No era el mundo, era él. En la palestra, los jóvenes entrenaban con movimientos precisos, pero sin el fuego que él recordaba. Los gritos de los instructores eran más suaves, las correcciones más indulgentes. La agogé, que antes forjaba acero, ahora parecía moldear arcilla. Dórax observaba sin intervenir, no por desdén, sino porque no encontraba lugar en esa Esparta nueva, una ciudad que hablaba el mismo idioma, pero con otro acento. En su casa, los muros estaban como los había dejado. Su madre ya no vivía. Su padre, demasiado viejo para hablar de guerra, le ofreció pan y silencio. ¿Sobreviviste?, preguntó. Dórax asintió. ¿Entonces qué queda por hacer? La pregunta lo acompañó durante días. No había enemigos en las fronteras, ni asambleas que pedían soldados. Solo rumores de tratados, de comercio,
de alianzas con pueblos que antes eran despreciados. Una noche, Dórax volvió al templo de Ares, no para rezar, sino para romper. Colocó su escudo en el suelo, desató la coraza y dejó que el bronce hablara por él. Mi juramento fue a una Esparta que ya no existe, dijo en voz baja. Pero mi honor no depende de ella. Depende de lo que elijo sostener cuando todo lo demás ha cambiado. No hubo respuesta, solo el eco de su voz perdiéndose entre las columnas. Y así, Dórax comprendió. Su última batalla no sería contra enemigos, sino contra el olvido, contra la tentación de adaptarse sin convicción, de vivir sin pregunta, de callar sin causa. Desde ese día, no volvió a entrenar, ni a marchar, ni a jurar. Pero cada mañana, al despertar, se colocaba de pie como quien aún defiende algo, no por Esparta, sino por sí mismo. Dórax comenzó a caminar fuera de los límites de la ciudad, no como exiliado, sino como quien busca un lugar donde el silencio aún tenga peso. Llevaba consigo solo lo necesario, una capa, un cuchillo y la memoria de lo que Esparta había sido. En los caminos, los viajeros hablaban de alianzas, de oro, de nuevas rutas. Nadie hablaba de virtud, ni de coraje, ni de los dioses. Dórax escuchaba, pero no respondía. Cada palabra que no pronunciaba era una forma de preservar algo que el mundo parecía haber olvidado. Una tarde llegó a un poblado fronterizo. Allí, los niños jugaban sin disciplina, los hombres discutían sin propósito y los ancianos dormían sin legado. Un joven lo observó desde lejos, no por curiosidad, sino porque algo en Dórax le recordaba una historia que nunca había escuchado. ¿Eres de Esparta?, preguntó. Dórax asintió. ¿Y por qué has venido? El hoplita miró el horizonte. Porque hay cosas que no deben morir solo porque el mundo ha decidido olvidarlas. El joven no entendió del todo, pero algo en sus ojos se encendió. Esa noche, Dórax no habló de batallas, ni de escudos, ni de victorias. Habló de postura, de silencio, de cómo sostener la mirada cuando todo alrededor se desvanece. Y así, sin quererlo, sin buscarlo, sin nombrarlo, Dórax comenzó a sembrar algo nuevo. No una Esparta renacida, sino una forma de estar en el mundo que no dependía de ciudades, ni de ejércitos, ni de juramentos. Solo de presencia y de la decisión, cada día, de no olvidar. Pasaron los días y Dórax se convirtió en una figura discreta pero constante en el poblado. No enseñaba técnicas ni imponía disciplina, pero su sola presencia parecía ordenar el aire. Los niños comenzaron a imitar su postura, los jóvenes a preguntarse por qué él no hablaba de gloria, y los ancianos, en silencio, reconocían en él algo que habían perdido sin saber cuándo. Una tarde, mientras el sol se deshacía sobre las colinas, Dórax reunió a unos pocos en el claro, no para dar instrucciones, sino para compartir una historia. Esparta no era sus muros, dijo, ni sus leyes, ni sus victorias. Era la forma en que un hombre se sostenía
cuando nadie lo miraba. Habló de Leustra, no como derrota, sino como revelación, de cómo el orden puede quebrarse y aún así uno puede elegir no quebrarse por dentro. Los rostros frente a él no eran espartanos, pero algo en sus ojos comenzaba a entender. Dórax no buscaba fundar una nueva ciudad, ni restaurar un viejo régimen. Solo quería sembrar una forma de estar. Una forma que no dependiera de escudos ni de juramentos, sino de convicción silenciosa. Y así, sin estandartes, sin himnos, sin mármoles, Esparta volvió a existir. No en el mapa, sino en los gestos. En cada joven que aprendía a sostener la mirada, en cada anciano que volvía a contar historias con firmeza, en cada niño que se detenía antes de hablar, como quien sabe que las palabras también son armas. Dórax envejeció sin nostalgia, no porque no extrañara, sino porque había comprendido que el pasado no se honra repitiéndolo, sino encarnando lo que lo hacía digno. Y cuando llegó su última noche, no hubo ceremonia, ni duelo, ni lamento. Solo un silencio firme, como el que precede a un juramento. Porque algunos hombres no mueren, se convierten en ritmo. Y el ritmo, si se escucha con atención, puede volver a fundar el mundo. Dórax permaneció de pie frente al templo de Ares. El bronce de su escudo tocaba el suelo con un peso distinto, como si ya no perteneciera a la guerra, sino a la memoria. El sol comenzaba a descender y las sombras de las columnas se alargaban como dedos que no alcanzaban. Dórax no rezaba, solo observaba, como quien espera que el silencio diga algo. Detrás de él, pasos, lentos, cautelosos. Un joven hoplita, con la túnica aún marcada por el entrenamiento, se detuvo a unos metros. ¿Qué? ¿Eres tú el que volvió de Leuctra?, preguntó. Dórax giró apenas el rostro. Sí. El joven bajó la mirada. Dicen que fue una vergüenza, que los tebanos rompieron nuestra formación como si fuéramos niños. Dórax no respondió de inmediato. Su voz, cuando llegó, fue baja. No fue vergüenza, fue verdad. Y la verdad no se combate con escudos. El joven frunció el ceño. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?». Dórax se acercó, sin imponerse, sostener lo que aún tiene sentido, no lo que nos enseñaron a repetir, sino lo que aún nos sostiene por dentro. El joven no entendía del todo, pero algo en la postura de Dórax lo inquietaba. No era fuerza, era firmeza. ¿Vas a volver a entrenar? No hoy, dijo Dórax. Hoy escucho. Y se sentó en el umbral del templo, como quien sabe que antes de volver a empuñar la lanza, hay que aprender a sostener el silencio. El joven dudó, pero finalmente se sentó a su lado. No había palabras, solo el peso compartido de una ciudad que ya no sabía quién era, y dos figuras, una que volvía, otra que apenas comenzaba, esperando que el mundo dijera algo antes de volver a responder. El joven permanecía sentado junto a Dórax, sin saber si debía hablar, sin saber si debía marcharse. Pero algo en el silencio compartido le impedía moverse. El templo de Ares, con sus columnas gastadas por el tiempo, parecía más un testigo que un santuario. Y Dórax, con la espalda recta y la mirada fija,
No era un maestro, ni un líder, ni un héroe. Era simplemente alguien que había visto el límite y había decidido no cruzarlo sin entenderlo. ¿Qué viste en Leuctra?, preguntó el joven, finalmente. Dórax tardó en responder, no por duda, sino porque algunas verdades no se dicen rápido. Vi hombres romperse, vi el orden deshacerse como barro bajo lluvia, vi el miedo disfrazado de estrategia y vi que el valor no siempre está en avanzar, sino en saber cuándo detenerse. El joven bajó la mirada. Nos enseñan a no retroceder, a no dudar, a no pensar. Dórax giró hacia él, y por eso perdimos. No había reproche en su voz, solo una certeza que no pedía aprobación. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», insistió el joven. «Aprendemos a mirar, a escuchar, a sostenernos sin escudo, porque si Esparta ha de continuar, no será por nuestras lanzas, sino por nuestra lucidez». El sol ya se había ocultado. La piedra del templo comenzaba a enfriarse, pero allí, en ese umbral, 2 generaciones se encontraban, no para repetir, sino para revisar. Y en ese gesto, mínimo, silencioso, la ciudad comenzaba a recordar que la fuerza no está en la forma, sino en el fondo. La noche había caído sobre Esparta, pero en el umbral del templo de Ares, la oscuridad no era amenaza, sino contención. Dórax y el joven permanecían allí, sin palabras, como 2 piedras que aún no han sido talladas. El silencio entre ellos no era vacío, era tránsito. ¿Cómo se sostiene uno sin escudo?, preguntó el joven finalmente. No como desafío, sino como quien busca aprender. Dórax giró lentamente. Su rostro, marcado por la batalla, no mostraba dureza, sino claridad. Con postura, con mirada, con decisión de no ceder, aunque todo alrededor te diga que ya no vale la pena. El joven asintió, pero aún dudaba. ¿Y si nadie más lo hace? Dórax se levantó, no con urgencia, sino con firmeza. Entonces tú serás el primero. No hubo solemnidad, no hubo ceremonia. Solo una frase que, dicha en voz baja, parecía resonar en las piedras. El joven se puso de pie también, no por obediencia, sino porque algo en él había cambiado. No se había vuelto espartano, se había vuelto consciente. Y mientras ambos se alejaban del templo, sin rumbo claro, sin destino trazado, Esparta, por un instante, volvió a tener sentido. No en sus leyes ni en sus escudos, sino en 2 figuras que, en medio de la noche, decidieron sostenerse. La noche avanzaba y Esparta parecía más piedra que ciudad. Las antorchas en las calles ardían con una luz tímida, como si también dudaran de su propósito. Dórax caminaba junto al joven, sin rumbo trazado, pero con cada paso más firme. No hablaban, porque el silencio entre ellos ya era conversación. Pasaron por la palestra, donde algunos entrenaban aún, pero sus movimientos eran mecánicos, sin el filo que Dórax recordaba. El joven los observó con inquietud. Dicho preguntó: ¿crees que aún queda algo de lo que fuimos? Dórax se detuvo. No queda lo que fuimos, queda lo que decidamos ser ahora.
El joven frunció el ceño. ¿Y si no sabemos qué ser? Dórax lo miró con una calma que no pedía respuesta. Entonces espera. Escucha. No te apresures a llenar el vacío. A veces el vacío es lo único que nos permite ver con claridad. Llegaron a una plaza donde los ancianos discutían sobre tierras, sobre cosechas, sobre tratados. Dórax los observó sin juicio. No eran traidores a Esparta. Eran hombres que habían sobrevivido y ahora buscaban sostener lo que podían. Pero él sabía que Esparta no se sostenía en tratados, ni en cosechas, ni en discursos. Se sostenía en la postura de quienes, aún sin guerra, aún sin gloria, decidían no ceder. Mañana volveré al templo, dijo Dórax. ¿A rezar?, preguntó el joven. A estar, respondió. Y en esa palabra, el joven comprendió algo que no podía explicar. Porque hay gestos que no se enseñan, solo se encarnan. Esa noche, Esparta no cambió, pero dos figuras, una que volvía, otra que despertaba, decidieron sostener lo que aún no tiene nombre. El cielo sobre Esparta comenzaba a clarear, pero la ciudad seguía envuelta en una bruma que no venía del clima, sino de la incertidumbre. Dórax caminaba solo. El joven se había retirado, no por desinterés, sino porque necesitaba digerir lo que había escuchado. Cada paso de Dórax resonaba en las piedras, como si la ciudad recordara su peso. No era el paso de un vencedor, ni el de un derrotado. Era el paso de alguien que ya no buscaba lugar, sino sentido. Se detuvo frente a la estatua de Leónidas. El mármol, erosionado por el tiempo, aún sostenía la lanza con firmeza. Pero Dórax no miró la lanza. Miró los ojos tallados, fijos en un horizonte que ya no existía. No es la muerte lo que nos hace grandes, sino lo que decidimos sostener cuando todo nos pide que soltemos. Un grupo de jóvenes pasó cerca, riendo, hablando de cosas que no tenían filo. Dórax no los juzgó, pero tampoco los siguió. Se dirigió al claro, el mismo donde había hablado con el joven. Allí, entre los árboles, el aire parecía más limpio, como si el mundo aún pudiera escuchar. Se sentó, no para meditar ni para enseñar, sino para estar, porque había entendido que, en tiempos de confusión, el gesto más radical no es gritar, ni combatir, ni convencer. Es permanecer. Y mientras el sol ascendía y Esparta despertaba a un día más, Dórax, solo, sin escudo, sin juramento, sin testigos, seguía sosteniéndose, como quien sabe que, aunque el mundo cambie, la postura es lo último que se entrega. El sol comenzaba a elevarse sobre las colinas y Esparta despertaba con su ritmo habitual. El sonido de pasos en la palestra, el eco de órdenes secas, el crujir de escudos en los patios de entrenamiento. Pero en el claro, donde Dórax se había sentado desde antes del alba, el tiempo parecía distinto, no más lento, sino más profundo. Un segundo joven se acercó, no con arrogancia, sino con una mezcla de curiosidad y respeto. Había oído hablar del hoplita que volvió de Leuctra y que no había vuelto a empuñar la lanza. ¿Por qué estás aquí?, preguntó. Dórax no se movió. Porque aquí el mundo no me exige que grite. El
joven se sentó a unos pasos de distancia. Dicen que ya no somos lo que fuimos, que Esparta ha perdido su filo. Dórax miró el suelo donde la luz filtrada entre los árboles dibujaba formas sin nombre. Tal vez, pero el filo no está en la espada, está en quien la sostiene. El joven guardó silencio, no por falta de palabras, sino porque entendía que allí, en ese claro, las palabras debían ser pocas y precisas. Dórax se levantó, no como quien termina, sino como quien inicia. Hoy caminaré por la ciudad, dijo, no para buscar algo, sino para ver si aún hay quienes sostienen sin saber que sostienen. El joven lo siguió, no por obediencia, sino porque algo en ese hombre le mostraba que la firmeza no se enseña, se contagia. Y así, sin proclamas, sin estandartes, sin destino trazado, Dórax volvió a caminar por Esparta, no para recordar, sino para reconocer, porque a veces la ciudad que creemos perdida aún vive en los gestos que nadie mira. El día avanzaba y Esparta se desplegaba ante Dórax como un cuerpo que aún respiraba, pero con ritmo irregular. Caminaba sin prisa, como quien no busca destino, sino señales. Los rostros que cruzaba eran conocidos, pero distantes. Compañeros de entrenamiento, vecinos de infancia, soldados que habían marchado junto a él y que ahora evitaban su mirada. No por desprecio, sino por incomodidad. Porque Dórax había vuelto, pero no como se esperaba. No traía relatos de gloria, ni heridas que pudieran exhibirse. Traía silencio. Y el silencio incomoda más que la derrota. En la plaza del mercado, una mujer lo reconoció. «Tú eras de la falange del oeste», dijo, sin emoción. Dórax asintió. «Ya no hay falange». Ella bajó la mirada. «Mi hijo entrena cada día. Dice que quiere vengar Leuctra». Dórax se detuvo. No hay venganza posible, solo comprensión. La mujer no respondió, pero sus ojos, por un instante, parecieron menos endurecidos. Dórax siguió caminando. Pasó por la palestra, por los patios, por los templos. En cada rincón buscaba algo que no podía nombrar. No era disciplina, ni fervor, ni orden. Era una chispa, una señal de que aún quedaba alguien que sostenía sin fingir. Y entonces, en un rincón del patio de entrenamiento, vio al joven de la noche anterior, solo, de pie, sin escudo, mirando al frente. No entrenaba, no hablaba, solo estaba. Dórax se detuvo. No dijo nada, no hizo gesto alguno. Pero en ese instante, en ese cruce de miradas, algo se afirmó. No era una escuela, ni una doctrina, ni una tradición. Era una postura. Y la postura, cuando es verdadera, no necesita explicación. Dórax se detuvo frente al joven. No había saludo, ni instrucción, ni ceremonia, solo una mirada firme, como quien reconoce algo que aún no tiene nombre. «¿Por qué estás aquí?», preguntó. El joven sostuvo la mirada. «Porque no quiero repetir lo que ya no sirve. Quiero entender lo que aún sostiene». Dórax asintió, no por aprobación, sino porque esa respuesta
no pedía corrección. Entonces, escucha, dijo, no a mí, sino a lo que no se dice, a lo que se sostiene en el gesto, en la pausa, en la decisión de no ceder. El joven permaneció de pie, sin moverse, como si el cuerpo comenzara a aprender lo que la mente aún no comprendía. Otros pasaban, algunos miraban, otros ignoraban. Pero algo en esa escena, mínima, silenciosa, comenzaba a inquietar, porque en una ciudad que había aprendido a gritar, dos figuras elegían callar, y en ese silencio Esparta volvía a tener filo, no en sus armas, sino en su postura, no en sus leyes, sino en su presencia. Dórax se giró. Camina conmigo. El joven lo siguió, no como discípulo, sino como quien decide sostenerse antes de aprender a avanzar. Y así, sin escudos, sin órdenes, sin destino trazado, Esparta comenzó a moverse de nuevo, no por fuerza, sino por firmeza, no por tradición, sino por convicción, no por lo que fue, sino por lo que aún podía ser. Dórax continuó caminando por Esparta, con el joven a su lado, y una calma que no venía de la ciudad, sino de dentro. Pasaron por la Estoa, donde los ancianos discutían sobre leyes y tierras. Uno de ellos lo reconoció. «Tú eres el que volvió de Leuctra», dijo con voz áspera. «Sí», respondió Dórax, sin detenerse. «¿Y qué traes contigo?», preguntó el anciano. «Nada», dijo Dórax, «pero también nada es lo que queda cuando todo se ha perdido. Y desde ahí se puede empezar». El anciano frunció el ceño, pero no replicó, porque en el tono de Dórax no había desafío, solo verdad. El joven lo miró de reojo. «¿Siempre hablas así?». Dórax sonrió apenas. «No, antes gritaba. Antes creía que el mundo se sostenía por la fuerza. Ahora sé que se sostiene por la claridad». Llegaron al borde de la ciudad, donde los campos comenzaban. Allí los sonidos eran distintos. El viento, el canto de los pájaros, el crujir de las hojas. Dórax se detuvo. «Aquí termina Esparta», dijo. «¿Y qué hay más allá?», preguntó el joven. «Lo que decidamos sostener. No como ciudad, sino como postura». El joven guardó silencio, no por falta de palabras, sino porque entendía que había llegado a un umbral, no físico, sino interno. Y mientras el sol descendía lentamente y la ciudad detrás de ellos seguía su curso, Dórax y el joven permanecieron allí, de pie, como dos figuras que no buscaban fundar nada, pero que sin saberlo, ya lo estaban haciendo. Dórax y el joven regresaron al centro de Esparta, no como quienes vuelven de una misión, sino como quienes han cruzado un umbral interno. El bullicio de la ciudad seguía su curso. Comerciantes voceaban precios, soldados repetían rutinas, niños corrían entre columnas sin saber qué significaban. Pero algo había cambiado, no en la ciudad, sino en ellos. Dórax caminaba con la misma firmeza, pero ahora su paso no era solo suyo. El joven lo seguía con convicción, no por imitación, sino porque había comprendido que sostenerse no era repetir, sino elegir. Frente al templo de Ares se detuvieron. El mármol seguía intacto, pero la idea que representaba ya no era la misma. ¿Volverás a entrar?,
preguntó el joven. Dórax negó con la cabeza. No necesito entrar. Lo que busco no está dentro de los muros, sino en lo que hacemos fuera de ellos. El joven se sentó en el umbral, como Dórax había hecho la noche anterior. No por nostalgia, sino porque entendía que ese gesto era una forma de afirmar algo. Dórax lo miró y por primera vez sonrió con claridad. Esparta no se perdió en Leuctra. Se pierde cada vez que olvidamos por qué sostenemos lo que sostenemos. El joven asintió, no con palabras, sino con postura. Y así, en medio del ruido, de la rutina, de la ciudad que aún no sabía que estaba cambiando, dos figuras permanecieron firmes, no como estatuas, sino como inicio, no como recuerdo, sino como posibilidad. Porque a veces todo lo que se necesita para fundar algo nuevo es que alguien decida no moverse cuando todo lo demás lo empuja a ceder. El sol comenzaba a inclinarse hacia el oeste y la luz dorada bañaba las piedras de Esparta con una suavidad que contrastaba con su historia. Dórax y el joven seguían caminando, no como quienes patrullan, sino como quienes aprenden a habitar el espacio sin dominarlo. Pasaron por una fuente donde 3 niños jugaban a ser guerreros. Uno empuñaba un palo como lanza, otro gritaba órdenes, el tercero fingía caer con dramatismo. El joven se detuvo a observarlos. ¿Eso éramos?, preguntó. Dórax respondió sin mirar. Eso fuimos, pero también fuimos quienes sabían cuándo no luchar. El joven frunció el ceño. ¿Y ahora qué somos? Dórax se volvió hacia él. Ahora somos quienes deciden si Esparta será solo recuerdo o posibilidad. Se sentaron junto a la fuente. El agua corría con constancia, como si no le importara el destino de la ciudad. ¿Crees que alguien más lo entiende?, preguntó el joven. No importa, dijo Dórax. Lo que importa es que tú lo sostengas y que no lo sueltes, aunque nadie lo vea. El joven bajó la mirada, no por vergüenza, sino porque comenzaba a sentir el peso de esa elección. No era una carga, era una raíz. Y mientras los niños seguían jugando y la ciudad seguía girando en su rutina, 2 figuras permanecían en silencio, como quien sabe que el mundo no se cambia con ruido, sino con presencia, porque hay momentos en que no se funda una nueva Esparta, pero se prepara el terreno, y ese terreno, aunque invisible, ya comienza a temblar. El sol comenzaba a descender detrás del monte Taygeto, y la luz se volvía oblicua, como si el día también dudara de sí mismo. Dórax y el joven regresaban por las calles de Esparta, sin prisa, sin destino, pero con una presencia que comenzaba a ser notada. Al pasar por la palestra, un grupo de jóvenes se detuvo, no por respeto, sino por curiosidad. Algo en la forma en que caminaban, en cómo no hablaban, en cómo no buscaban atención, los hacía distintos. Uno de los entrenadores se acercó. ¿No entrenas más, Dórax? No, como antes, respondió. ¿Y qué enseñas ahora? Dórax lo miró con calma. A sostenerse cuando todo lo demás se cae. El entrenador frunció el ceño. Eso no se enseña. No, dijo Dórax. Pero se encarna, y si se encarna, se contagia.
El joven a su lado permanecía en silencio, pero su postura hablaba. Ya no era la de aprendiz, sino de alguien que había comenzado a elegir. Los demás no sabían qué pensar. No era rebelión, no era doctrina, no era misticismo. Era otra cosa, algo más antiguo que las leyes, más firme que los escudos, más claro que los gritos. Dórax se volvió hacia el joven. Mañana volveremos aquí, no para enseñar, sino para estar. El joven asintió, y en ese gesto, Esparta por un instante pareció recordar que su fuerza nunca estuvo en la cantidad, ni en la victoria, sino en la decisión de sostener lo que aún merece ser sostenido. O sol tocava o borde dos telhados com dourado cansado, e Esparta parecia suspensa entre o que foi e o que ainda não é. Dórax e o jovem permaneceram na praça, sem pressa, sem palavras, como quem entende que o tempo não se mede em horas, mas sim em decisões. Outros começaram a se aproximar, não por convocação, mas por inquietação. Algo naquela presença silenciosa começava a chamar os que ainda sabiam escutar. Um terceiro jovem se juntou. Depois, uma mulher que havia lutado em sua juventude. Depois, um velho que já não empunhava espada, mas ainda lembrava o peso de um juramento. Dórax não os recebeu com discursos, apenas os olhou, como quem reconhece em cada um uma centelha que ainda não se apagou. Não somos um grupo, disse. Não somos uma escola. Não somos uma resposta. Somos o intervalo entre o que caiu e o que pode se levantar. O silêncio que seguiu não foi vazio, foi assentimento. E ali, na praça, onde antes se gritava por glória, agora se aprendia a escutar o que sustenta. Não havia lanças, não havia escudos, não havia hinos, mas havia postura. E onde há postura, há começo. Porque Esparta, antes de ser cidade, foi sempre escolha. E escolher, em tempos de ruína, é o gesto mais radical que se pode oferecer ao mundo. El grupo reunido en la plaza no hablaba, no por timidez, sino porque el silencio se había vuelto lenguaje. Dórax permanecía de pie, con la espalda recta, como quien sostiene algo más pesado que un escudo. La decisión de no ceder. El joven a su lado ya no era solo un aprendiz. Su mirada no buscaba aprobación, sino dirección. No esperen instrucciones, dijo Dórax sin elevar la voz. Esparta no se reconstruye con órdenes, sino con gestos que no necesitan ser explicados. Uno de los presentes dio un paso al frente. No pidió permiso, solo se alineó. Luego otro y otro, hasta que la plaza, sin que nadie lo ordenara, se convirtió en un espacio de firmeza compartida. No había gritos, no había juramentos, solo cuerpos que decidían estar, sin fingir, sin temer, sin buscar gloria. Dórax los observó, no como líder, sino como testigo. Esto no es una falange, dijo, es una postura. Y si se sostiene, el mundo tendrá que aprender a mirar de nuevo. El sol descendía y la sombra de cada figura se alargaba sobre las piedras.
no como amenaza, sino como promesa. Porque cuando un grupo de hombres y mujeres decide sostenerse sin escudo, sin lanza, sin mandato, entonces algo más antiguo que la guerra comienza a despertar. Y Esparta, por primera vez en mucho tiempo, no parecía una ruina, parecía una raíz. La luz del atardecer se filtraba entre las columnas del ágora, dibujando sombras largas que parecían estirarse hacia el pasado. Pero Dórax no miraba atrás, miraba los rostros frente a él. Ya no eran solo curiosos, eran atentos, firmes, presentes. Uno de ellos, una mujer de mirada serena, dio un paso adelante. ¿Esto es Esparta?, preguntó. Dórax la observó. Esto es lo que Esparta puede volver a ser, si dejamos de repetir y empezamos a sostener. No hubo aplausos, no hubo gritos, solo un silencio que se afirmaba. El joven que lo acompañaba desde el inicio se volvió hacia los demás. No estamos aquí para entrenar. Estamos aquí para aprender a estar. Y si eso incomoda, es porque aún hay algo que vale la pena defender. Dórax asintió, no por orgullo, sino porque sabía que el gesto había comenzado a multiplicarse. La plaza, antes transitada sin propósito, ahora tenía centro, no físico, sino invisible. Una tensión que no se imponía, pero que tampoco cedía. Y mientras la noche comenzaba a caer y las antorchas se encendían una a una, Esparta, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola. Porque cuando unos pocos deciden sostenerse sin escudo, sin mandato, sin miedo, entonces el mundo, aunque no lo entienda, empieza a escuchar. Y ese sonido, mínimo, persistente, ya no era eco, era inicio. La noche había caído sobre Esparta, pero en la plaza nadie se movía. No era una ceremonia, ni una vigilia, ni una protesta. Era algo más antiguo, más íntimo, más firme. Dórax permanecía en silencio, observando cómo el grupo crecía sin ruido. No por número, sino por profundidad. Cada rostro que se sumaba traía consigo una historia, una herida, una pregunta. Pero ninguno pedía respuestas, solo espacio para sostenerse. El joven, ahora con los ojos abiertos al mundo, miró a Dórax. ¿Esto es suficiente? Dórax no respondió de inmediato, porque algunas preguntas no se contestan, se habitan. No lo sé, dijo al fin, pero es lo único que no se ha rendido. Una anciana se acercó, no para hablar, sino para sentarse. Su presencia era como una raíz, callada, profunda, indiscutible. Y entonces, sin que nadie lo propusiera, algunos comenzaron a cerrar los ojos, no por cansancio, sino por escucha. Porque cuando el ruido del mundo deja de dictar, el cuerpo empieza a recordar. Recordar lo que es estar, lo que es sostener, lo que es pertenecer sin obedecer. Y así, en una noche cualquiera, sin estandartes, sin himnos, sin líderes, Esparta comenzó a renacer. No como potencia, sino como postura. No como imperio, sino como gesto. Porque hay momentos en que la historia no se escribe, se sostiene. Y esta vez, Esparta no necesitaba ser contada, solo encarnada. El joven,
había llegado al templo buscando respuestas, pero encontró silencio. Y en ese silencio encontró a Dórax. Al principio no sabía qué hacer con esa figura que no enseñaba, no ordenaba, no corregía, solo estaba. Pero algo en la quietud de Dórax lo obligó a quedarse, no por admiración, sino por necesidad. Había entrenado toda su vida para luchar, para obedecer, para no pensar, pero Leuctra había quebrado algo que no sabía nombrar. ¿Por qué no luchas más?, le preguntó. Porque aprendí que sostenerse a veces es más difícil que avanzar, respondió Dórax. Esa frase lo persiguió durante días. No podía explicarla, pero tampoco podía ignorarla. Volvió al templo, volvió a la plaza, volvió a caminar junto a Dórax. Y poco a poco, sin darse cuenta, dejó de buscar respuestas y empezó a sostener preguntas. Ya no entrenaba como antes, ya no gritaba como antes, ya no obedecía como antes, pero tampoco se había rendido. Había empezado a elegir. Y en esa elección, en ese gesto mínimo, algo cambió. Otros comenzaron a verlo no como líder, sino como señal. Porque cuando alguien joven decide sostenerse sin escudo, sin mandato, sin gloria, entonces el mundo empieza a mirar distinto. No tenía nombre, no tenía título, pero tenía postura. Y en Esparta, eso era más raro que la victoria y más valioso que la fuerza. Dórax caminaba solo por los campos que bordeaban Esparta. No buscaba compañía, ni redención, ni gloria. Buscaba entender por qué había sobrevivido. En Leuctra había visto caer a los mejores, no por debilidad, sino por obediencia, por seguir una idea que ya no sostenía el peso del mundo. Él no cayó, no por fuerza, sino porque en el momento final decidió no avanzar, decidió detenerse, y en esa decisión algo dentro de él se quebró. Desde su regreso, Esparta lo miraba con incomodidad. No era un traidor, pero tampoco un héroe. Era una grieta en el relato. Dórax no hablaba de la batalla, no corregía a los jóvenes, no discutía con los ancianos, solo caminaba, observaba y a veces se sentaba en silencio. Pero ese silencio empezaba a atraer, primero al joven que se sentó junto a él, luego a otros que no sabían por qué, pero sentían que había algo en Dórax que merecía ser escuchado aunque no hablara. Una tarde, frente al templo de Ares, un antiguo compañero de armas se le acercó. ¿Por qué no luchaste hasta el final?, le preguntó. Dórax lo miró sin rabia, porque entendí que el final no era ese. El hombre se alejó, confundido, pero no indiferente. Y Dórax volvió a sentarse, no como quien espera, sino como quien sostiene, porque su lucha ya no era en el campo ni contra enemigos visibles. Era contra la repetición, contra la obediencia ciega, contra la idea de que morir por Esparta era siempre la única opción. Y en esa lucha, silenciosa, persistente, Dórax empezaba a cambiar algo
no en la ciudad, sino en quienes se atrevían a mirar más allá del escudo. Dórax permanecía bajo la sombra del olivo, el mismo donde había entrenado de joven. Pero ahora no había gritos, ni órdenes, ni metas, solo memoria. Recordaba a Menón, su compañero de lanza, que cayó en Leuctra con los ojos abiertos, como si aún esperara que alguien le explicara por qué. Recordaba el momento exacto en que bajó el escudo, no por cobardía, sino por lucidez, porque entendió que seguir avanzando era repetir una mentira. Desde entonces, cada paso en Esparta era una confrontación, no con los demás, sino consigo mismo. Los jóvenes lo miraban con respeto, pero también con distancia. Los ancianos lo evitaban, como si su presencia desordenara los relatos que sostenían la ciudad. Una noche, mientras caminaba por el borde del río Eurotas, se encontró con uno de los estrategos. «Dórax», dijo el hombre, «tu silencio pesa más que 100 discursos. ¿No crees que Esparta necesita dirección?» Dórax lo miró con calma. Esparta no necesita dirección. Necesita pausa. Necesita entender qué está sosteniendo antes de decidir hacia dónde ir. El estratego no respondió, pero esa noche, por primera vez en años, no durmió tranquilo. Dórax siguió caminando. No buscaba fundar nada, no buscaba liderar. Solo quería que en medio del ruido alguien más se atreviera a detenerse, porque él sabía que el verdadero combate no era contra Tebas, ni contra Atenas, ni contra el tiempo. Era contra la costumbre de avanzar sin saber por qué. Dórax seguía caminando por los márgenes de Esparta, pero no era un exilio, era una forma de pensar sin ruido. Cada paso lo llevaba más lejos del relato que lo había formado y más cerca de una verdad que aún no sabía nombrar. Una tarde, al volver de los campos, encontró a un grupo de jóvenes entrenando. Sus movimientos eran precisos, sus gritos ensayados, pero algo faltaba. Dórax se detuvo a observar. Uno de los instructores lo vio y se acercó. ¿Vas a corregirlos?, preguntó. No, respondió Dórax. No se corrige lo que aún no se ha preguntado. El instructor frunció el ceño. ¿Y qué deberían preguntarse? Dórax lo miró con calma. Si lo que repiten aún lo sostiene, o si solo lo repiten porque temen el vacío. Esa noche, Dórax volvió al olivo. Se sentó como siempre, pero esta vez no estaba solo. Uno de los jóvenes del entrenamiento se acercó. No dijo nada, solo se sentó a su lado. Dórax lo miró de reojo. ¿Qué buscas? No lo sé, dijo el joven. Pero cuando entreno siento que algo falta. Y cuando tú estás en silencio, siento que algo empieza. Dórax asintió, no por aprobación, sino porque entendía que el gesto se había sembrado. No era maestro, no era guía, pero su presencia empezaba a abrir grietas en una Esparta que solo sabía repetir. Y en esas grietas, la luz comenzaba a filtrarse. Dórax observaba el rostro del joven que se había sentado junto a él. No era el primero, pero había algo distinto en su mirada. No buscaba guía, buscaba testimonio. ¿Por qué no hablas de Leuctra?, preguntó el joven. Dórax tardó en responder, no por evasión, sino porque cada palabra que tocaba esa batalla parecía arrastrar un peso que aún no terminaba de soltar. Porque no hay nada que contar
dijo al fin. Lo que pasó allá no se entiende con relatos, se entiende cuando uno se pregunta por qué volvió. El joven frunció el ceño. ¿Y por qué volviste? Dórax lo miró. Porque no quise morir por una idea que ya no sostenía. Porque en medio del combate entendí que avanzar no era firmeza, era costumbre. El joven guardó silencio, no por falta de palabras, sino porque algo en esa respuesta lo atravesaba. Dórax se levantó. No vine a enseñar, vine a estar. Y si eso incomoda, es porque aún hay algo que vale la pena revisar. Esa noche caminó solo hasta el borde de la ciudad. El viento soplaba entre los campos y cada paso parecía más liviano. No porque el peso se hubiera ido, sino porque había empezado a compartirlo. Dórax sabía que no todos lo entenderían, sabía que muchos lo llamarían cobarde, otros lo olvidarían y algunos lo seguirían sin comprender. Pero también sabía que si al menos uno decidía detenerse, preguntarse y sostenerse sin repetir, entonces su regreso no habría sido en vano. Y en esa certeza mínima, en esa convicción sin estandarte, Dórax encontró algo que ni Leuctra, ni Esparta, ni la historia podían quitarle: la decisión de no ceder. Dórax se detuvo frente al río, donde el agua corría sin urgencia, como si supiera que la velocidad no siempre es fuerza. Allí, en ese borde entre ciudad y campo, entre pasado y presente, entre lo que fue y lo que aún no es, Dórax se permitió algo que no hacía desde Leuctra: cerrar los ojos sin miedo. Recordó el instante en que bajó el escudo, no por rendición, sino por lucidez. Recordó el rostro de Menón, el grito que no alcanzó a salir, la tierra que se tragó promesas que nunca debieron hacerse. Y recordó lo que sintió al volver. No alivio, no culpa, sino una pregunta que aún lo acompaña. ¿Qué se sostiene cuando todo lo demás cae? Esa pregunta lo había guiado desde entonces, no hacia respuestas, sino hacia gestos, pequeños, firmes, silenciosos, como sentarse cada día bajo el olivo, como no corregir a los jóvenes, como no justificar su decisión, como mirar sin exigir. Esa noche, al volver a la ciudad, vio al joven que lo había acompañado en la plaza. Estaba solo, pero no perdido. Dórax, dijo, hoy entrenaron sin gritar, solo repitieron los movimientos, pero algo era distinto. Dórax lo miró. ¿Y tú? Yo no entrené, me quedé observando y por primera vez no sentí culpa. Dórax asintió, no por aprobación, sino porque entendía que el gesto se había sembrado. No era maestro, no era líder, pero su presencia había empezado a hacer lo que ninguna orden logra: despertar la decisión. Y en ese despertar, Dórax encontró algo que ni la guerra, ni la historia, ni el olvido podían quitarle: la certeza de que sostenerse cuando todo invita a ceder es el acto más radical que un hombre puede ofrecer al mundo. Dórax despertó antes del alba, no por hábito, sino porque el cuerpo, cuando está en paz, ya no necesita que el mundo lo empuje.
se levantó sin ruido, cruzó la ciudad aún dormida y caminó hacia el templo de Ares, no para rezar, sino para recordar. Allí, donde años atrás había entrenado, donde había gritado, sangrado, vencido, ahora solo quedaba piedra y eco. Se sentó en el mismo escalón de siempre. El frío de la piedra no lo incomodaba. Era parte del ritual. Sabía que el joven vendría, no porque lo hubiera citado, sino porque algunos gestos llaman sin voz. Y llegó, no con urgencia, ni con preguntas, solo se sentó a su lado, como quien entiende que el silencio compartido es más profundo que cualquier enseñanza. Hoy soñé con Leuctra, dijo Dórax. ¿Y qué viste?, preguntó el joven. Nada, solo el momento en que bajé el escudo y el rostro de Menon, no por reproche, sino por compañía. El joven guardó silencio. Sabía que ese recuerdo no pedía consuelo, sino presencia. ¿Crees que hiciste lo correcto?, preguntó. Dórax lo miró. No lo sé, pero sigo aquí, y cada día que me sostengo sin repetir, algo dentro de mí deja de temblar. El joven asintió, no por entender, sino por empezar a comprender. Y así, en el templo donde antes se forjaban guerreros, ahora se gestaba otra forma de firmeza, una que no busca vencer, sino sostener, una que no grita, pero no cede. Y Dórax, sin escudo, sin lanza, sin mandato, seguía siendo el mismo, pero ya no era el mismo. El sol comenzaba a asomar detrás de las colinas, y Esparta despertaba con la misma cadencia de siempre. Pasos firmes, gritos de entrenamiento, rutinas que no se preguntaban a sí mismas. Pero Dórax no caminaba hacia el centro, se dirigía al borde, donde la ciudad dejaba de ser piedra y empezaba a ser tierra. Allí, entre los campos, había comenzado a construir algo. No un lugar, no una escuela, no un refugio, un espacio. Cada día, al amanecer, se sentaba sobre una piedra plana y esperaba, no por fe, sino por convicción. Y poco a poco, sin anuncio, sin promesa, otros empezaron a llegar. No sabían qué buscaban, pero sabían que allí no se les pediría repetir, solo estar. Dórax no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras no eran lecciones, eran espejos. No vine a enseñarles a luchar, dijo una mañana. Vine a mostrarles cómo sostenerse cuando ya no hay batalla. Uno de los jóvenes, el mismo que lo había seguido desde el templo, se acercó con una pregunta que llevaba días guardando. ¿Y si nunca hay batalla? ¿Y si todo esto es solo espera?
Dórax lo miró con una calma que no era resignación, sino certeza. Entonces sostenerse será aún más necesario, porque cuando no hay ruido, el mundo empieza a escuchar lo que llevamos dentro. El joven bajó la mirada, como quien entiende que la respuesta no lo libera, pero lo compromete. Y así, día tras día, Dórax seguía allí, no como líder, no como maestro, sino como señal. Una señal de que hay formas de firmeza que no necesitan escudo, ni lanza, ni victoria, solo presencia, solo decisión, solo el gesto de no ceder cuando todo invita a rendirse. El sol ya estaba alto cuando Dórax volvió a cruzar la ciudad. No lo hacía como antes, con paso marcial, sino con una calma que incomodaba a quienes aún medían el valor por la velocidad. Los entrenamientos seguían, las órdenes se repetían y los escudos brillaban bajo el sol. Pero algo había cambiado, no en la ciudad, sino en los ojos de algunos que lo veían pasar. Uno de los jóvenes se le acercó, no el primero, ni el más fuerte, pero sí el que había empezado a entender que sostenerse no era quedarse quieto, sino resistir sin ruido. Dórax dijo: «Hoy me ofrecieron liderar una falange. Me dijeron que era el momento de demostrar lo que aprendí, pero no sé si quiero avanzar, no así». Dórax lo miró con esa mezcla de firmeza y ternura que solo tienen los que ya han perdido sin rendirse. «No estás obligado a avanzar», respondió. «Estás obligado a decidir, y si tu decisión incomoda, es porque aún hay algo que vale la pena sostener». El joven bajó la mirada, pero no por vergüenza, por peso, porque entendía que elegir sin repetir es cargar con una historia que aún no tiene nombre. Dórax puso una mano sobre su hombro. «No te pido que me sigas, te pido que no te traiciones». Y siguió caminando, no hacia el templo, ni hacia los campos, sino a ese espacio que había empezado a formar en los márgenes. Allí, donde no había estandartes, ni gritos, ni mandatos, la firmeza se volvía raíz. Y Dórax, sin escudo, sin título, sin gloria, seguía siendo lo que Esparta aún no sabía nombrar: una grieta que no se cierra, una presencia que no se impone, una postura que no retrocede. El día avanzaba y Dórax, como cada mañana, regresaba al borde de la ciudad, no por rutina, sino porque ese espacio, sin muros, sin estandartes, le permitía sostenerse sin fingir. Los que venían a sentarse cerca de él ya no eran solo jóvenes. Algunos eran antiguos soldados, otros artesanos, incluso madres que nunca habían empuñado una lanza. Todos llegaban sin saber qué buscaban, pero sabiendo que allí no se les exigiría ser otra cosa que presencia. Dórax no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras no eran respuestas, eran invitaciones. «No vine a fundar una escuela», dijo una tarde. «Vine a sostener una grieta. Y si ustedes están aquí, es porque también sienten que algo ya no encaja». Uno de los soldados más viejos, con cicatrices que hablaban más que él, se acercó con paso lento. «Yo luché en Leuctra»,
Vi cómo caías de rodillas. Pensé que habías cedido. Hoy entiendo que te sostuviste. Dórax lo miró sin orgullo. No todos los que se mantienen de pie están firmes, y no todos los que se arrodillan han caído. El hombre se sentó a su lado, no por reconciliación, sino por reconocimiento. Y así, día tras día, la grieta que Dórax sostenía dejaba de ser ruptura y empezaba a ser raíz. No había doctrina, no había estructura, solo cuerpos que decidían no repetir, no obedecer por reflejo, no avanzar por costumbre. Esparta seguía entrenando, seguía marchando, pero en sus márgenes algo nuevo germinaba. Y Dórax, sin escudo, sin título, sin mandato, seguía allí. No como líder, sino como señal de que sostenerse, cuando todo invita a ceder, es el gesto más firme que un hombre puede ofrecer al mundo. El día avanzaba y Dórax, como cada mañana, regresaba al borde de la ciudad. No por rutina, sino porque ese espacio, sin muros, sin estandartes, le permitía sostenerse sin fingir. Los que venían a sentarse cerca de él ya no eran solo jóvenes. Algunos eran antiguos soldados, otros artesanos, incluso madres que nunca habían empuñado una lanza. Todos llegaban sin saber qué buscaban, pero sabiendo que allí no se les exigiría ser otra cosa que presencia. Dórax no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras no eran respuestas, eran invitaciones. No vine a fundar una escuela, dijo una tarde. Vine a sostener una grieta. Y si ustedes están aquí, es porque también sienten que algo ya no encaja. Uno de los soldados más viejos, con cicatrices que hablaban más que él, se acercó con paso lento. Yo luché en Leuctra, dijo. Vi cómo caías de rodillas. Pensé que habías cedido. Hoy entiendo que te sostuviste. Dórax lo miró sin orgullo. No todos los que se mantienen de pie están firmes, y no todos los que se arrodillan han caído. El hombre se sentó a su lado, no por reconciliación, sino por reconocimiento. Y así, día tras día, la grieta que Dórax sostenía dejaba de ser ruptura y empezaba a ser raíz. No había doctrina, no había estructura, solo cuerpos que decidían no repetir, no obedecer por reflejo, no avanzar por costumbre. Esparta seguía entrenando, seguía marchando, pero en sus márgenes algo nuevo germinaba. Y Dórax, sin escudo, sin título, sin mandato, seguía allí, no como líder, sino como señal de que sostenerse cuando todo invita a ceder es el gesto más firme que un hombre puede ofrecer al mundo. El sol comenzaba a descender y Dórax, como cada tarde, regresaba al espacio que había sembrado en los márgenes. No era suyo, pero lo sostenía. Ese día, sin aviso, llegaron más que nunca. No por convocatoria, sino porque el rumor de su presencia había comenzado a circular como se propaga el fuego que no quema, pero transforma.
Entre los que se acercaron, había un joven con el escudo aún colgado del hombro. No lo había soltado, pero tampoco lo empuñaba. Se sentó frente a Dórax. No habló, solo lo miró. Dórax entendió. Ese gesto, esa pausa, era el inicio. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó. El joven dudó. No del todo. Pero cuando entreno, siento que algo falta. Y cuando estoy aquí, no necesito fingir que lo sé. Dórax asintió. Entonces, ya empezaste. El grupo se acomodó en silencio. No había formación, ni jerarquía, ni propósito declarado. Solo cuerpos que decidían no avanzar por reflejo, no repetir por miedo, no obedecer por costumbre. Y en medio de ellos, Dórax permanecía firme. No como centro, sino como raíz. Porque entendía que su tarea no era guiar, sino sostener el espacio donde otros pudieran detenerse sin sentirse perdidos. Esa noche, cuando el último se marchó, Dórax se quedó solo bajo el cielo abierto. Miró las estrellas. No buscaba señales. Solo reconocía que, como ellas, su luz no era inmediata, pero persistía. Y en esa persistencia, en ese gesto sin gloria, seguía encarnando lo que Esparta aún no sabía nombrar. La firmeza que no grita, la presencia que no exige, la grieta que no se cierra, el hombre que no cede. La noche había caído sobre Esparta, pero en el margen donde Dórax se sentaba cada día, la oscuridad no era amenaza, era abrigo. El grupo que lo rodeaba había crecido, pero no se había organizado. No había jerarquías, ni rituales, ni mandatos, solo presencia. Dórax observaba los rostros. Algunos jóvenes, otros curtidos por años de guerra, todos con la misma pregunta en los ojos. ¿Cómo se sostiene uno cuando ya no hay batalla? Esa noche, uno de los más antiguos se acercó. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, su voz parecía arrastrar siglos. Dórax dijo: antes, cuando luchábamos, sabíamos qué defender. Ahora, no sé qué es lo que estamos sosteniendo. Dórax lo miró largo, no con respuesta, sino con reconocimiento. Estamos sosteniendo el derecho a no repetir, a no avanzar por reflejo, a no obedecer por miedo. Y eso, aunque no se vea, es más difícil que cualquier guerra. El hombre asintió, no por entenderlo todo, sino porque algo en esas palabras le devolvía el peso de su propia postura. El grupo guardó silencio, no por falta de voz, sino porque el silencio allí ya era lenguaje. Y Dórax, sin escudo, sin título, sin mandato, seguía siendo el mismo. Pero ahora, por primera vez, no estaba solo, porque cuando un hombre decide sostenerse sin gloria y otros se atreven a sentarse a su lado, entonces algo más profundo que la historia comienza a escribirse. No en mármol, no en cantos, sino en cuerpos que eligen no ceder. Y en eso, Esparta, sin saberlo, ya había empezado a cambiar. La mañana siguiente, Dórax llegó al claro antes que todos. El aire estaba quieto,
como si el mundo esperara algo sin saber qué. Se sentó en su piedra habitual, pero esta vez no cerró los ojos. Los mantuvo abiertos, como quien sabe que el silencio también se observa. Uno a uno, los cuerpos fueron llegando. Ya no preguntaban qué hacían allí, ya no buscaban propósito, solo presencia. Entre ellos, el joven que había dudado en liderar la falange, se acercó con paso firme, pero sin escudo. Hoy renuncié, dijo. ¿A qué?, preguntó Dórax. A avanzar sin saber por qué, a repetir sin sentir, a obedecer sin elegir. Dórax no respondió, solo lo miró, como quien reconoce que una decisión verdadera no necesita aplauso. El grupo se acomodó en círculo, no por estructura, sino por instinto. Y por primera vez, alguien más habló. No somos soldados, dijo una mujer, pero tampoco somos desertores. Somos los que decidimos sostenernos cuando todo nos empuja a seguir sin pensar. Dórax asintió, no por liderazgo, sino porque entendía que el gesto ya no era solo suyo. La grieta que había sostenido durante años ya no era fractura, era semilla. Y en ese claro, sin estandartes, sin himnos, sin gloria, Esparta comenzaba a florecer. No como potencia, sino como postura. No como relato, sino como cuerpo. Y Dórax, el hombre que no cedió, ya no estaba solo, porque cuando uno se sostiene y otros se atreven a hacerlo también, entonces el mundo, aunque no lo entienda, empieza a cambiar. El amanecer traía un aire distinto. No era el clima, ni el canto de los pájaros, ni el rumor de la ciudad despertando. Era algo más sutil. La sensación de que el margen ya no era solo borde, sino inicio. Dórax llegó al claro como siempre, pero esta vez encontró que otros habían llegado antes. No lo esperaban, lo sostenían. Habían comenzado a limpiar el terreno, a marcar espacios con piedras, a construir sin planos, como quien entiende que el orden no siempre nace del diseño, sino del gesto compartido. Uno de los jóvenes se acercó. No sabemos qué estamos haciendo, dijo, pero sabemos que no queremos volver atrás. Dórax lo miró con una mezcla de ternura y firmeza. Entonces ya están construyendo. No hubo ceremonia, no hubo declaración, pero ese día el claro dejó de ser solo espacio, se volvió señal. Esparta aún no lo reconocía, los estrategos lo ignoraban, los ancianos lo evitaban, pero los cuerpos que se reunían allí ya no necesitaban permiso. Habían entendido que sostenerse no era esperar aprobación, sino encarnar una postura, aunque nadie la celebre. Y Dórax, el hombre que no cedió, el que bajó el escudo sin rendirse, el que eligió el margen en vez del centro, seguía allí. No como fundador, no como líder, sino como raíz. Porque cuando un hombre decide sostenerse y otros se atreven a hacerlo también, entonces el margen se vuelve semilla y la historia, aunque tarde, empieza a inclinarse hacia lo que aún no sabe nombrar. El día siguiente amaneció con una broma suave sobre los campos.
Esparta, como siempre, despertaba con ruido, pero en el margen, donde Dórax y los suyos se reunían, el silencio seguía siendo el lenguaje. Ya no eran pocos, y aunque nadie los contaba, la ciudad empezaba a notar que algo se movía sin marchar, que algo crecía sin conquistar. Un joven llegó con paso apurado. Tenía el rostro marcado por la duda, como quien ha escuchado demasiadas voces y ya no sabe cuál es la suya. Dórax, dijo sin saludar, hoy me dijeron que esto es debilidad, que sentarse aquí es rendirse, que ustedes son sombra. Dórax lo miró sin apuro. ¿Y tú qué crees? El joven dudó. No lo sé, pero cuando estoy aquí no siento miedo, y cuando vuelvo allá todo parece urgencia. Dórax se levantó, no para imponer, sino para encarnar. La sombra no es ausencia, es pausa. Es el lugar donde uno deja de fingir luz y empieza a ver lo que realmente sostiene. El joven bajó la mirada, no por vergüenza, sino porque algo dentro de él empezaba a acomodarse. Y así, día tras día, el margen se volvía más claro, no por estructura, sino por decisión. Esparta aún no lo entendía, pero algunos comenzaban a escuchar, no con los oídos, sino con el cuerpo. Porque cuando un hombre como Dórax se sostiene y otros se atreven a hacerlo también, la historia, aunque tarde, empieza a inclinarse hacia lo que aún no sabe nombrar. Y en ese gesto, sin estandarte, sin grito, sin mandato, la firmeza encontraba su forma más radical, la de no ceder, ni siquiera ante el olvido. El día avanzaba con lentitud, como si el tiempo mismo se hubiera contagiado del ritmo del claro. Ya no era solo un espacio en los márgenes de Esparta, era un lugar donde el mundo se detenía, donde el cuerpo dejaba de obedecer por reflejo y empezaba a escuchar lo que llevaba dentro. Dórax caminaba entre los que se reunían allí. No daba órdenes, no corregía posturas, no exigía respuestas. Solo estaba. Y en ese estar, algo se afirmaba. Una mujer, que nunca había empuñado un arma, se acercó con paso firme. «Mi hijo entrena cada día», dijo, «pero cuando vuelve, no habla, solo repite. Y yo no sé si eso es fuerza o miedo». Dórax la escuchó sin interrumpir. A veces, el silencio es obediencia. Otras veces, es resistencia. Lo importante es saber desde dónde se calla. La mujer asintió, no por entenderlo todo, sino porque algo en esas palabras le devolvía el derecho a preguntar. Ese día nadie entrenó, no por decisión colectiva, sino porque el cuerpo, cuando empieza a sostenerse, ya no necesita demostrar nada. Se sentaron en círculo, no para debatir, sino para compartir el peso de estar. Y Dórax, el que bajó el escudo sin rendirse, el que eligió el margen sin resentimiento, el que sostuvo la grieta hasta que otros se atrevieron a entrar, miró el cielo sin buscar señales, porque sabía que lo que estaban haciendo no sería cantado en versos, ni tallado en piedra, ni celebrado por los que aún marchaban. Pero también sabía que, cuando el cuerpo se afirma sin mandato, cuando la presencia se vuelve postura, cuando la firmeza no necesita ruido, entonces el mundo, aunque tarde, ya ha comenzado a cambiar. El sol aún no había tocado los muros de Esparta, pero en el claro, la luz ya se filtraba entre los cuerpos reunidos. No había llamado, no había lista, no había deber, solo presencia. Dórax caminaba entre ellos con la misma calma de siempre.
Pero algo en su andar había cambiado. Ya no era el único que sostenía. Ahora, cada mirada que lo encontraba llevaba también el peso de una decisión. Una joven se acercó. No era guerrera, ni hija de estrategas, pero su voz tenía filo. Mi padre dice que esto es peligroso, que si seguimos aquí, Esparta se debilita. Dórax la escuchó sin interrumpir. ¿Y tú qué sientes? Siento que por primera vez no estoy repitiendo lo que él espera, y eso me da miedo, pero también me da fuerza. Dórax asintió. Entonces, estás firme. El grupo se acomodó en círculo, no por costumbre, sino porque el cuerpo, cuando se afirma, busca el centro sin saberlo. Ese día nadie habló de guerra, nadie mencionó Leuctra, nadie pidió dirección. Solo compartieron el silencio como quien entiende que sostenerse juntos es más difícil que marchar solos. Y Dórax, el que bajó el escudo, el que eligió el margen, el que sostuvo la grieta hasta que otros se atrevieron a entrar, miró el horizonte. No buscaba señales. Sabía que el cambio no vendría con estandartes, ni con himnos, ni con victorias. Vendría con cuerpos que eligen no ceder, aunque nadie los celebre. Vendría con gestos que no se escriben, pero que sostienen. Y en ese claro, en ese margen, en ese silencio, Esparta comenzaba a florecer desde donde nunca había mirado. El claro ya no era solo un refugio, era un cuerpo colectivo, una forma de estar que no pedía permiso, pero tampoco imponía. Dórax observaba sin intervenir. Cada gesto, cada silencio, cada mirada era parte de una coreografía que nadie había ensayado, pero que todos comprendían. Una anciana se acercó por primera vez. Sus pasos eran lentos, pero su presencia tenía peso. Yo vi a Esparta antes de Leuctra, dijo. Vi cómo se endurecía para no quebrarse, y vi cómo, al final, se quebró por no saber ceder. Dórax la escuchó con respeto. Y ahora, ¿qué ves? Veo algo que no reconozco, pero también veo algo que no me asusta. El grupo guardó silencio, no por solemnidad, sino porque entendían que algunas verdades no necesitan ser explicadas. Ese día, nadie se sentó en círculo. Se quedaron dispersos, como si el claro ya no necesitara forma, solo presencia. Y Dórax, el que bajó el escudo, el que eligió el margen, el que sostuvo la grieta hasta que otros se atrevieron a entrar, se quedó de pie. No por firmeza, sino porque el cuerpo, cuando ya no carga con el deber de representar, puede simplemente estar. Esparta seguía marchando, pero en sus bordes algo se afirmaba sin ruido. Y en ese gesto, en esa pausa, en esa decisión de no ceder, la historia comenzaba a escribirse no en piedra, sino en cuerpos que eligen sostenerse aunque nadie los celebre. La bruma matinal
cubría los campos con una suavidad que parecía proteger el claro. Los cuerpos llegaban en silencio, no por costumbre, sino porque el silencio ya era parte de lo que compartían. Dórax apareció más tarde que de costumbre, no por olvido, sino porque había querido caminar solo antes de llegar. Sentía que algo se estaba afirmando, no en él, sino en los otros. Al entrar al claro, no fue recibido con miradas de espera, sino con miradas de reconocimiento. Ya no era el centro, era parte. Una niña se acercó. No tenía edad para entrenar, pero sus ojos llevaban preguntas que nadie le había enseñado a formular. ¿Por qué no peleas?, dijo. Dórax se agachó para estar a su altura. Porque aprendí que hay batallas que no se ganan con fuerza, sino con firmeza. ¿Y esta es una batalla? No, es una postura, y tú ya estás dentro de ella. La niña sonrió sin entender del todo, pero con la certeza de que algo en ella había sido visto. Ese día nadie habló de Esparta, nadie mencionó Leuctra, nadie nombró a Dórax como maestro, pero todos, en su forma de estar, de mirar, de callar, seguían sosteniendo lo que aún no tenía nombre. Y en ese gesto, el claro se volvió más que un lugar, se volvió forma. Una forma de resistir sin violencia, de afirmar sin gritar, de permanecer sin ceder. El último día, Dórax llegó al claro antes que el sol. No había bruma, ni viento, ni voces. Solo el silencio que precede a lo inevitable. Se sentó en su piedra, como siempre, pero esta vez no esperó a nadie. No porque estuviera solo, sino porque sabía que el gesto ya no dependía de su presencia. Uno a uno, los cuerpos fueron llegando, no con urgencia ni con preguntas, sino con la certeza de que el claro ya era suyo. Dórax los miró, no con nostalgia, sino con gratitud. No vine a fundar nada, dijo. Solo sostuve una grieta, y ustedes la volvieron raíz. Nadie respondió. No hacía falta. El joven que había renunciado a liderar la falange se acercó. ¿Te vas? Dórax sonrió. No, pero ya no soy necesario. Se levantó, miró el horizonte y caminó hacia los campos, no como quien se retira, sino como quien deja espacio. Y en el claro, sin estandartes, sin himnos, sin mandato, la firmeza seguía creciendo. Porque cuando un hombre decide no ceder y otros se atreven a sostenerse también, entonces el mundo, aunque tarde, ya ha comenzado a cambiar. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.